Dios te bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestro espacio de estudio bíblico práctico de los miércoles. Le invito a que de manera intencional busques una Biblia, ya sea electrónica, física, para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Que dispongas el tiempo para poder aprender, y si conoces de alguien que necesita un consejo práctico basado en la Biblia, este es el momento en que le compartas el link. Le bendigo por ser constante en el estudio, por buscar cambios, por permitir que Dios obre en su vida. Compártale a alguien que esté interesado en estudiar con nosotros la palabra de Dios, en lo que yo estoy haciendo. Y también le invito a que comencemos este estudio colocándonos en la poderosa mano de Dios para que Él sea ayudándonos. Vamos a orar juntos, por favor. Bendito y Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, nos acercamos confiadamente ante el trono majestuoso de tu gracia, Señor, para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro. Permítenos ser entendidos en las Escrituras. Permite que nuestra alma sea enseñable, que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que podamos ser transformados, dar frutos, Señor, dignos de arrepentimiento. No solamente que nuestra creencia sea cultural o religiosa, sino que nosotros seamos transformados a través de la aplicación de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor, muchísimas gracias. Amén y amén. Ya sabes que estamos estudiando, vamos a nuestro estudio. Este estudio, el fin último es que seamos transformados. Permítame aquí cuadro. Aquí. Listo. El fin último de nuestro estudio es que seamos transformados, que seamos edificados de verdad, que veamos un cambio sustancial en nuestra vida y que ese cambio nos lleve a ser mejores hijos de Dios por nuestro bien. Vamos a comenzar nuestro estudio. Este se llama Edificando el Pueblo de Dios. Este se llama, en esta serie de estudios que nos lleva este tiempo, se llama Transfórmame. Esta es nuestra edición número 25. Y es como una súplica que le hacemos al Espíritu Santo. Allá en Salmos 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Es como una súplica que le hacemos al Espíritu Santo. Bienvenido tú que te estás conectando. Dios te bendiga. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti, que te llene de la completa paz y de todo entendimiento. Vamos a hacer un repaso. Hoy comenzamos un nuevo tema, pero el tema pasado era el camino del hombre y el camino de Dios. Y basábamos este estudio en Proverbios 14:12, que dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Nuevamente digo, caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte.
Ahora, ¿qué nos ocupa estudiar hoy? La dinámica bíblica del cambio. Esta palabra dinámica tiene que ver con movimientos. Permítame un momento. Esta palabra dinámica tiene que ver con movimiento. No solamente la palabra de Dios es estática, como un decálogo para colocar en la pared, sino que es poder de Dios para transformarnos a nosotros. Entonces, no es la vida en el Señor, no es un estar por estar, ni siquiera es un conocimiento aislado o abstracto. Es que lo que sabemos nos transforme, nos lleve a un saber diferente, a un pensar que es tomar el saber y hacer relaciones con ese saber, a un pensar diferente, a un hacer diferente, y esto traerá cambios reales en nuestra vida. No es solamente saber, no es solamente pensar o intencionar las cosas, sino que nuestro hacer corresponda con el modelo bíblico. Por eso comenzamos la dinámica, el movimiento, la palabra en movimiento, lo que se debe hacer con los textos de la Biblia, con el conocimiento bíblico. ¿Dónde comienza el cambio? La Biblia dice que la necedad está adherida al corazón del muchacho. ¿Qué quiere decir? Que nosotros por naturaleza somos dados al conflicto, al cambio, a la decadencia, al problema, a echar a perder las cosas. Sin embargo, Dios abre el camino para el cambio. ¿Cuál es esa opción de cambio que nosotros tenemos? Acercarnos a Dios a través de la persona de Cristo. El camino bíblico para el cambio está en el nuevo nacimiento espiritual, y una vez nacidos en Cristo, este cambio continúa durante toda la vida. ¿En qué sabemos que estamos cambiando? En que nuestro propósito de vida cambia de un enfoque egocentrista para vivir para nosotros mismos a comenzar a priorizar la obra, la voluntad y los propósitos de Dios en nuestra vida. Aprendemos a amar a Dios y como consecuencia de amar a Dios, aprendemos a amar a los demás. Pero ya no desde un ámbito sentimental o emocional o conveniente, sino desde un ámbito bíblico, como Dios envía que nosotros amemos, como los padres deben amar a los hijos a los padres, los esposos a las esposas, nosotros a nuestros semejantes. Hay un marco bíblico en el cual Dios nos da unas normas cómo debemos amarle a Él y partiendo de ese amor de Dios, amar a nuestros semejantes. ¿Dónde comienza el cambio que necesita nuestra alma? En que tenemos que nacer de nuevo. ¿Dónde dice esto, pastor? En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3. Allí habla de la historia de Nicodemo, que quería entrar al reino de los cielos, y Jesucristo le dice: no puedes entrar al reino de los cielos si no naces de nuevo. Y este hombre le dice, estoy parafraseando Juan 3, a partir del 3 le dice: o sea que tengo que entrar al vientre de mi madre y volver a nacer. Él le dice: no, de ninguna manera, tienes que nacer del espíritu, del agua y del espíritu. O sea, es un nacimiento espiritual. Dios nos encuentra en nuestras fatigas del camino de la vida, en la obstinación de nuestro corazón, siguiendo los caminos de un corazón que claudica, que hierra, que constantemente vive en contradicciones y ansiedades del alma, y nos da la opción de que seamos renovados, nacidos de nuevo. Esto es el verdadero mensaje del Evangelio, que a través de aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador de nuestra alma, nos entreguemos
a la obra de las manos, a la hechura de Dios para que haga de nosotros una nueva criatura y las cosas viejas pasen y aquí sean hechas nuevas nuevamente, una nueva vida. Ahora, seguimos un poquito más allí. Los pensamientos y los caminos de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha pensado para el hombre y cuáles son sus caminos? Dios tiene un plan para aquellos que nacen de nuevo. El cambio comienza naciendo de nuevo a través del arrepentimiento de nuestros pecados y aceptar a Cristo como lo único suficiente para la salvación del alma. Una vez este nacimiento ocurre, si tú no lo has pasado, bótate de rodillas allí donde estás esta noche y diga, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Cánsate de ti mismo. Y si aún estás en la iglesia y estás experimentando consecuencias de tus malas acciones, vuelve, porque no tienes, porque estás lejano teniendo un Padre amoroso. Dios tiene pensamientos de bien, alto, sublime, que llenan todas las necesidades de tu alma. Ahora, los caminos de Dios son altos, son sublimes, son superiores. Por eso la Biblia dice en Isaías 55, 8, que así como son más altos los caminos, los cielos que la tierra, así son más altos los caminos de Dios que nuestros caminos. Los pensamientos y los caminos de Dios son altos y son más altos que cualquier plan que nosotros podamos tener. Y su palabra es verdadera. La Biblia dice en el libro de los Salmos, la suma de tu palabra es verdad. Ella es verdadera. Salmo 119, 160. Si descuidamos los caminos que Dios trazó para nosotros en su propósito eterno, en su voluntad eterna y su verdad establecida en las Escrituras, vamos a experimentar problemas y estos problemas se irán agravando hasta hacer de la vida una tragedia. No nacimos para vivir en nuestros propios propósitos y en nuestra propia voluntad. Nacimos para cumplir la voluntad de Dios, sus propósitos eternos, y esto nos hará vivir en paz, en libertad, en plena prosperidad, en abundancia de vida. Aún siendo hijo de Dios, aún siendo cristiano, puedo vivir en los caprichos de mi corazón y hacer la obra de Dios a mi manera. Dios a los suyos los recogerá y los encaminará. Como sea, pero como Jonás no quiso ir a Nínive, Dios estableció todo un plan para corregirlo y hacer que él cumpliera el propósito con el cual lo había llamado. No esperemos que Dios nos encamine. Busquemos sus caminos y sigamos sus planes para que prosperemos en todo lo que hagamos. El inicio del cambio bíblico, los inicios, ¿cómo inicia esto? Es necesario tener un nacimiento, un nuevo nacimiento que no se base en religiones ni en dogmas. Es necesario tener un nuevo nacimiento que me transforme estructuralmente, que me dé una nueva vida, que cambie mi manera de pensar y que me lleve a quitar los ojos de mí y los coloque en Dios. Un nacimiento que me transforme, que me dé propósito, un camino y un destino. Eso es lo que nos va a llevar a vivir victoriosamente. Eso es lo que nos va a ayudar a vencer el poder del mundo, porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero cuando nacemos de nuevo tenemos un poder que vence al mundo internamente. No seremos vencidos de lo malo, sino que venceremos con el bien el mal. Y vamos a ser más que vencedores por encima de todas las circunstancias de la vida. Esto es lo que le planteaba el Señor Jesucristo en Juan 3, del 3 al 17 a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo.
para que puedas entrar en la vida del reino de los cielos, la vida abundante que Dios quiere para ti. Dios tiene un plan y la puerta es que nazcas de nuevo. ¿Cómo nazco de nuevo, pastor? Aceptando a Cristo ahí donde estás, allí en casa, en la intimidad de tu corazón. Dile, Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados. Te acepto como Señor y Salvador y te suplico que me des una nueva vida, que me hagas nacer de nuevo. Dios escucha los que claman con humildad de corazón. Es necesario el cambio que viene por el nuevo nacimiento. Y una vez estamos allí, que hemos nacido de nuevo, es nuestra obligación reverenciar a Dios y guardar sus mandamientos, atender al plan perfecto de su voluntad y sus propósitos para nosotros. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, seremos resistidos por Dios. Aún Él, un Dios misericordioso, nos resistirá para que no prosperemos en nuestros malos caminos que al final terminarán en dolor. Debemos amar a Dios y a los demás. Esto no porque nosotros seamos buenos, sino es una respuesta al amor de aquel que nos amó primero. Hacer la voluntad de Dios, hijo de Dios, hija de Dios, es una respuesta a su amor. Vivir en los caprichos de tus emociones, de tu voluntad, es alejarnos de ese amor con el que Él nos amó tanto. Amar a Dios y a los demás es responder a su amor. Debemos caminar de una manera digna delante de Él, dando honor a lo que Dios es y a lo que Dios ha dicho en las Escrituras. Y en cuanto sea posible, agradarle en todos los aspectos de nuestra vida, siendo hacedores de lo que dice la palabra de Dios. En última instancia, estas cosas, esta disciplina de amar a Dios, de honrarlo, de reverenciarlo, de atender a su palabra, estas cosas van a tener buena paga delante del Señor, y la mejor paga es paz y libertad. La paz es la fuente de todo bien, eso dice Job 22:21, pero Job 22:21 también dice que la amistad con Dios es la fuente de la paz. Vuelve en amistad con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien. El bien viene de que seas amigo de Dios. ¿Cómo soy amigo de Dios? Reverenciándolo, respondiendo a su amor, caminando con Él en sus estatutos, en su voluntad, en su propósito y guardando su palabra, estableciendo la voluntad de Dios por encima de mi voluntad. Puedo ser hijo de Dios y estar en desobediencia y rebelión contra el plan que Dios ha fijado para mí. Y eso me llevará al dolor, al vacío del alma, a las angustias del alma, no solamente a mí, sino aún a mis generaciones. Una persona caprichosa quiere hacer lo que su corazón quiere, aún estando dentro del contexto de ser hijo de Dios. Esto lo va a llevar a ser quebrantado, porque Dios quiere acercarse. Y cercano está Dios a los quebrantados de corazón. Voy un poquito más allí. Ahora, inician los cambios en el modelo bíblico a responder obedientemente a ese amor. Y maduramos en el Señor, en el camino del Señor, y cuando respondemos al amor de Dios y somos bendecidos y tenemos gozo. Vivimos con alegría cuando respondemos al amor con que Dios nos amó. Añadido a esto, responder a Dios, entramos en una paz que sobrepasa todo entendimiento. El gozo comienza a ser parte de nuestra alma. Aunque haya aflicciones, el Señor será nuestro Dios.
Aunque miremos que no hay esperanza, al fin Él cumplirá lo que se ha propuesto hacer. Entonces vendrán otras bendiciones, porque la paz de Dios en el corazón humano es la fuente de todo bien. Vendrán otras bendiciones para nosotros y nuestras generaciones. Cuando hacemos la voluntad de Dios, le abrimos puertas a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los no nacidos de nuestra casa. Dios bendecirá la causa, la generación de los justos. Si no obedecemos la palabra de Dios, la misma escritura nos juzgará porque ella tiene el poder para juzgar. La palabra de Dios discierne en las intenciones del corazón y penetra al hondo y discierne lo bueno y lo malo en nosotros. Ahora, vamos más allá. Necesitamos una sabiduría especial, bíblica, para el cambio. Esa sabiduría está disponible. Los primeros 7 capítulos del libro de Proverbios dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor reverente a Dios, tener reverencia de las cosas de Dios, tener reverencia por el tiempo a Dios, tener reverencia por la palabra de Dios, tener reverencia por el propósito de Dios, tener reverencia por lo que Dios está haciendo. Y después comienza el libro de Proverbios a desarrollar que la sabiduría está en las calles, que la sabiduría está con los padres, que la sabiduría está en las plazas, que la sabiduría está en la vida, y el que la quiera atesorar, ella está disponible. Pero el que no la quiera atesorar pagará el alto precio de la necedad. Pero para apropiarnos de esa sabiduría, porque no es solamente con leer la escritura o escuchar la predicación, necesitas que esa sabiduría, la Biblia, cale hondo en tu corazón, llegue profundo, que nos transforme, que haga de nosotros otras personas, que no repitamos ciclos de necedad, ciclos de obstinación, porque mis hermanos, la persona que es obstinada ha hecho de su propio pensamiento un ídolo. Y esos ídolos tienen que caer. Tenemos que dejar que Dios sea el único dueño, amo y Señor de nuestro corazón. Eso es lo que bendice. Así no somos resistidos por el poder de Dios. Ahora, tenemos que pedirle, Señor, que mi alma sea enseñable, que yo me deje enseñar de Dios a través de la escritura, a través de los instrumentos de Dios, a través de los siervos de Dios, a través de todo el material que puedo conseguir en las escrituras, las predicaciones, que mi alma sea enseñable. Y eso hay que pedirlo con fe. Y una vez que esa sabiduría se nos coloca disponible, tenemos que vivir de acuerdo a los principios de Dios. Mire, hermano, si usted está haciendo las cosas mal, pare. No siga por malos caminos porque Dios no puede ser burlado. Pero también, si estás extraviado, vuélvete del camino. Y si no sabes qué hacer, no haga nada. Ve a las escrituras y dile, Señor, háblame. Busca un hombre sabio que te ayude a dirigir tu vida. Porque no es el que más hace, el que más avanza, sino el que más cumple los propósitos de su vida, el que realmente avanza. Tenemos que aprender a vivir dentro del canon, del marco de lo que la palabra de Dios ha fijado para nosotros. Ella es infalible, inmodificable, incambiable, permanece por todas las edades. Ella es la solución, el alimento para el alma. Vivamos de acuerdo a ella y seremos más que vencedores. Y el hombre en sí mismo, sin Cristo, nada puede hacer. Aprendamos a depender del poder de Dios. La gran mayoría de nuestros pecados es que nosotros creemos que somos suficientes en nosotros mismos. Y es un engaño del alma. Nosotros somos insuficientes para las grandes complejidades de la vida.
Hay quienes ríen, pero su alma está desierta. Hay quienes aún el consejo lo aborrecen porque se creen sabios en su propia opinión y quieren que Dios cumpla los caprichos de su alma. Quieren sentirse de una manera especial, quieren obrar de una manera especial, pero no han tenido en cuenta a Dios. Entonces Dios les hace esos altos en el camino. ¿Por qué? Porque les está llamando la atención y está diciendo, el único suficiente en tu vida soy yo. Eso es lo que dice la Escritura, que Dios es suficiente para todo. Si tú crees que eres suficiente para tu vida, devuélvete ese camino y deja que Dios sea el Dios de tu vida. Avancemos un poquito más. Ahora, si nosotros nos confrontamos a nosotros mismos y decimos, Señor, yo quiero un cambio, pero no un cambio basado en la filosofía, en las emociones, en los sentimientos, en el misticismo, en la dogmática, en la moral, en la ética, sino yo quiero un cambio que me transforme por dentro. No solamente que sea un cambio externo, sino que sea un cambio estructural que le dé sentido y propósito a mi vida. ¿Sabe dónde comienza? Rindiéndote a Dios, honrando a Dios, siguiendo su palabra y buscando sus caminos constantemente. Y todas estas etapas nos van a confrontar a nosotros. Nos van a decir que somos hombres necesitados de una misericordia especial en las manos y delante del Dios de toda misericordia para los que en Él se acercan. Yo le invito allí con humildad de corazón, como si Dios rogase. Si no has aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador de tu alma, por favor, no seas mezquino con tu propia alma. Dile, Señor Jesucristo, entra a mi vida, dame una nueva vida. Yo quiero nacer de nuevo, perdona mis pecados, mis rebeliones. Dame la oportunidad, Señor, de agradarte, de reverenciarte y de atender a tu palabra, y lléname de esa paz y ese gozo, Señor, que yo necesito para vivir en el nombre de Cristo. Padre, mira cada una de las personas que se han conectado en este altar. Permítele, Señor, que ellos experimenten ese nuevo nacimiento, que ellos tengan una nueva vida, donde las angustias de este mundo pasen, Señor, y ellos sienten esa paz que solamente la comunión y la amistad con Dios dan. Abre la puerta, Señor, y aquellos que siendo cristianos están viviendo en los caprichos de su corazón, Señor, llámalos, Señor, como dice el libro de Joel, tócales la trompeta para que su alma atienda el llamado y puedan volver a la plena comunión con Dios. Para que no sean, Señor, pródigos de tu misericordia y reos, Señor, de la disciplina. Ayúdalos en el nombre de Cristo, ayúdanos a todos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, muchísimas gracias. Amén y amén. Si estás en Pamplona, te invitamos el viernes a las 7 de la noche para que juntos clamemos en el altar por la bendición de Dios a nuestro servicio de oración. Si tienes una iglesia de sana doctrina donde te están alimentando con la Escritura, ve este domingo y congrégate como corresponde hacer. Dios honra a los que le honran. Si estás de pronto apartado o has dejado de congregarte, te esperamos en la iglesia cristiana Betel. Fue este lugar que Dios ha levantado para su adoración, para que le adoremos con todo el alma, con todo el corazón, con toda la mente, porque Él quiere sanar nuestras heridas, vendar nuestra alma y llenarnos de paz. Y Él quiere instruirnos en la palabra de Dios para que aprendamos a hacer su voluntad y para que te sientas en familia. La iglesia es una familia. Ven, no te quedes en casa. Nos vemos este domingo
3 de la tarde en punto para adorar juntos en nuestro servicio dominical. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz. En el nombre de Cristo te bendigo. Que el Señor te sorprenda, que te alcance con sus bendiciones. En el nombre de Cristo. Dios me les bendiga. También nos vemos el otro miércoles en nuestro acostumbrado estudio. Bendiciones.